Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre las generalidades y los aspectos que debemos tener en cuenta en el momento de crear nuestro plan de fertilización. El plan de fertilización es la parte más importante de lo que yo debo planear en mi cultivo, si no es que sea el más importante. ¿Por qué? Resulta que si yo tengo una buena fertilización, mi planta va a estar más sana, más fuerte. ¿Sí? Es igual que nosotros los humanos. Si nosotros nos alimentáramos de la mejor manera, no nos enfermaríamos tanto, los virus, bacterias, hongos que están en el ambiente no tendrían un hospedero fácil, no seríamos un blanco fácil para ellos para que nos enfermáramos, ¿cierto? Igual pasa con las plantas. Si las plantas están bien nutridas, cuando llegue el hongo, llegue la bacteria, el virus, el nematodo, incluso hasta las mismas insectos plaga, a las plantas les va a quedar mucho más fácil para tener cómo defenderse de este organismo. Primero que todo se deben definir dos cosas, ¿sí? Si el lote donde voy a sembrar o espero sembrar es mío, es mi finca, entonces lo que yo debo hacer es determinar el cultivo que voy a sembrar. ¿Sí? Dependiendo de las características físicas y químicas que tenga el suelo, voy a determinar el mejor cultivo que se adapte a esas condiciones. ¿Sí? Si por el contrario yo tengo decidido que voy a sembrar X cultivo, entonces lo que debo hacer, bueno, y no tengo finca, y voy a buscar un lote en arriendo o voy a comprar una finca, lo que debo hacer es buscar el lote con unas características que sean favorables para el cultivo que voy a establecer, ¿sí? Primero que todo eso. Luego, si ya tengo sembrado, ¿sí? Lo anterior era para cuando apenas voy a establecer un cultivo. Si ya tengo sembrado, lo que debo hacer es mantener una nutrición adecuada al cultivo. ¿Cómo sé si el cultivo está bien nutricionalmente o no? Entonces existen dos herramientas antes de que se llegue a expresar los síntomas de deficiencia o exceso en la planta. Existen dos herramientas. Uno es un análisis de suelo normal que se toma preferiblemente en el plato del cultivo, o una segunda que es un análisis foliar, ¿sí? Para muchos cultivos ya existen unos valores de referencia de los elementos que debe contener una planta dependiendo de su estado vegetativo en la parte foliar. Entonces por ahí también nos podemos guiar de cómo está mi cultivo, ¿sí? Lo ideal es que no llegue a mostrar esas deficiencias, ¿sí? No debemos esperar a que la planta se nos ponga amarilla para mirar a ver qué tiene, o que se nos empiecen a quemar las hojas para ver qué es lo que tiene, o que empiecen a llegar los hongos y atacar, y luego si nos pongamos a controlar estos organismos. Y finalmente eso se había podido evitar si nosotros tuviéramos un plan de fertilización adecuado y obviamente que lo cumpliéramos aplicándolo a la planta. Entonces, vamos a hablar de cuatro aspectos. Hice un resumen chiquitico de cuatro aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta antes de realizar nuestro plan de fertilización. Bueno, al momento de planearlo y en el momento de ejecutarlo, ¿sí? Nuestro primer aspecto son las condiciones químicas y físicas del suelo, ¿sí? Condiciones químicas, entonces un análisis de suelo normal donde nos determinan la cantidad de nutrientes que tiene mi suelo y asimismo la cantidad de nutrientes que yo debo aplicar al cultivo, ¿sí? De la parte química también debemos saber el nivel de pH, el porcentaje de saturación de aluminio de las sales como tal.
la capacidad de intercambio catiónico, bueno, el nivel de materia orgánica. Y de la parte física, que para mí es lo que determina el éxito de un cultivo, porque la parte química para mí es muy fácil de suplir, ¿sí? Solamente vemos que necesita la planta, que le hace falta al suelo y lo podemos suplir fácilmente, ¿cierto? Pero la parte física no, la parte física requiere de hacer algunas adecuaciones que no son tan fáciles o no son tan eficientes cuando las realizamos en nuestro lote. Por otra parte, las condiciones físicas son un poco más complejas de manejar porque debemos garantizar al suelo las condiciones de humedad o por el contrario las condiciones de drenaje óptimas. Los mismos niveles de nutrientes dependen de la textura del suelo. Si tenemos un suelo muy arenoso, entonces cualquier aplicación que nosotros realicemos al suelo de fertilizantes se va a lixiviar o va a caer a las capas más profundas del suelo y la planta lo va a aprovechar en un lapso de tiempo muy corto. Entonces ahí las fertilizaciones deben repartirse en más aplicaciones, ¿sí? de a menos cantidad, pero más aplicaciones. Por el contrario, si tengo un suelo arcilloso, entonces los nutrientes van a estar de pronto más disponibles, no se van a lixiviar fácilmente, pero también puede tener otros nutrientes que hagan que se fijen los fertilizantes que yo aplique. Entonces hay que tener en cuenta las dos cosas, ¿sí? Tanto la parte química como la parte física. Y la parte física es más difícil de adecuar, entonces es mejor encontrar un lote que tenga unas propiedades físicas más favorables para el cultivo que guiarnos por la parte química. El segundo factor que quería compartir y que de pronto es de lo que he venido hablando en los otros videos es la cantidad de nutrientes que necesita el cultivo para obtener el mejor rendimiento posible. Resulta, he encontrado muchos comentarios de que cuando preguntan que cuál es la cantidad de nutrientes que yo realmente debo aplicar a mi cultivo, hay algunas recomendaciones que dice que nos hablan por tonelada. Entonces, si yo quiero obtener una cantidad X de mi cultivo, debo aplicar tanto. A mi punto de vista y teniendo en cuenta temas como la sostenibilidad, lo que yo recomiendo es aplicar la cantidad de fertilizantes suficientes para que el cultivo exprese su mejor rendimiento, ¿sí? Me voy a explicar mejor. Entonces, si tengo un cultivo, bueno, voy a hablar de pronto de algo que manejo muy bien y es el cultivo de la piña. Entonces, si tengo un cultivo de piña que es un mejor rendimiento por hectárea en las condiciones de acá y de acuerdo a la densidad de siembra que se maneja, puede ser 100 toneladas por hectárea, ¿sí? Dependiendo la cantidad y la calidad de fertilización que yo realice, puedo tener esas 100 toneladas o puedo tener 90, 80, 70. Entonces, siempre realizan las recomendaciones, bueno, si usted quiere tener tanto por hectárea, fertilice de esta manera. Otra cosa muy diferente sería que mi mercado objetivo me dijera, necesito piñas de 1.6 kilogramos. ¿sí? Entonces, o tomo la decisión de sembrar más plantas por hectárea para que la piña me salga más pequeña, o fertilizo de una manera diferente, o induzco su floración más temprano, ¿sí? Entonces, pero la idea es que siempre optemos por esa de fertilización, ¿sí? Entonces, dependiendo la cantidad de nutrientes que necesite el cultivo y qué cantidad de cada uno, ¿no? Porque cada cultivo necesita unos nutrientes diferentes.
en unas cantidades diferentes. Entonces existen tres... Sí. Entonces les hablaba que desde el tema de sostenibilidad también entra el tema del agua, ¿sí? Averigüé por ahí un datico y el 43% del agua que se utiliza en Colombia es para agricultura. Y a nivel mundial, el 70% del agua es utilizada para sistemas agrícolas. Entonces, si yo tengo una hectárea y yo puedo llegar a obtener el mejor rendimiento posible, lo debo hacer, ¿sí? Porque estoy utilizando la misma cantidad de área, estoy utilizando la misma cantidad de agua, quizás la misma cantidad de mano de obra, entonces la misma cantidad de logística, de la parte administrativa. Entonces lo ideal es aplicar la cantidad de fertilizantes que me pueden llegar a dar el mejor rendimiento posible, ¿sí? Entonces, aplicando los nutrientes adecuados para el cultivo y en las cantidades necesarias, voy a garantizar que mi cultivo tenga el mejor rendimiento. Esa es la conclusión de este aspecto, ¿cierto? ¿Qué nutrientes? Entonces, existen unos nutrientes mayores y menores, ¿sí? Que no son mayores y menores porque unos sean más importantes que otros, no, todos son importantes, lo único es que los mayores se requieren en mayor cantidad, ¿sí? Entonces, hablando de mayores, el nitrógeno, fósforo, potasio. Hay algunos que entran dentro de los mayores porque también se necesitan en unas cantidades grandes como calcio, magnesio, azufre, ¿sí? Y otros también muy importantes, manganeso, hierro, boro, zinc, ¿sí? Entonces, esas cantidades son muy específicas para cada cultivo y lo ideal es que nosotros no solo nos preocupemos por aplicar los mayores, sino también los menores, porque hay algunos menores que determinado cultivo los necesita en una gran cantidad, ¿sí? Entonces, en conclusión de ese segundo aspecto, les doy mi tercer aspecto y es sembrar solamente lo que se pueda mantener, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de piña es muy común que la gente siembre más de lo que se puede mantener, porque como nosotros obtenemos la semilla, después de nuestro primer ciclo obtenemos la semilla para el resto de ciclos, entonces es muy común que la gente siembre más de lo que puede fertilizar o lo que puede mantener, ¿cierto? La recomendación es que no lo hagan, ¿sí? Si usted tiene para sembrar solamente una hectárea bien tenida, donde usted va a obtener un rendimiento más alto, hablando económicamente, entonces si usted puede mantener solamente una hectárea, pues solo siempre una hectárea, ¿sí? Es muy común que la gente, teniendo solamente para sembrar la hectárea, mantenerla, fertilizarla, aplicar lo que realmente necesita el cultivo, siembre más, ¿sí? Bueno, es que el cultivo no necesita tanto, el suelo me aporta lo que yo necesito, es que este suelo es muy bueno, sí. Puede que tengan razón en muchas cosas, pero, por ejemplo, si usted no está sustituyendo lo que su cultivo está sacando, en un lapso de unos años, pues su cultivo ya no va a producir lo que le estaba produciendo al principio, ¿sí? He escuchado muchas personas que dicen, no, es que antes no había que aplicar fertilizantes, ¿sí? De pronto sí había que aplicar, pero no se aplicaban y lo que están haciendo es empobreciendo el suelo. Entonces, mínimamente debemos aplicar lo que el suelo va a sacar, ¿cierto? Entonces, mi recomendación ahí, sembrar solamente lo que se puede mantener bien, ¿sí? Mi cuarto aspecto, fertilizar en las épocas que el cultivo lo necesita. Entonces, debemos tener en cuenta cuáles son las etapas fenológicas del cultivo,
¿sí? Entonces, que depende del cultivo, ¿no? Depende si es un cultivo semestral, si es un cultivo anual, si es un cultivo perenne. Entonces debemos tener en cuenta la fase en la que se encuentra el cultivo y en qué momento debo yo aplicar para que esa fase del cultivo se dé de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para iniciar el cultivo necesita más fósforo para que se puedan desarrollar las raíces de una manera adecuada. También necesita nitrógeno porque, pues, como saben, es el que le da el color verdecita a la hoja, porque se requiere, la mayoría de los nutrientes se requieren para todas las funciones metabólicas o todo lo que necesita hacer la planta, para todo lo que necesita hacer la planta para si vamos a fertilizar de pronto en la etapa de floración, entonces verificar que las plantas tengan los nutrientes que necesitan, que tenga buen calcio, que tenga buen boro, que evitar el aborto floral. También existen otro tipo de abonos complementarios para ayudar a esos procesos. Cuando estamos en llenado de fruto, entonces hay que tener en cuenta que el elemento que más está presente en esa etapa es el potasio. Entonces, si yo hago una buena fertilización en los otros estados de fenológicos de la planta, pero en el estado de llenado de fruto no hay una buena fertilización, pues puedo estar disminuyendo mis rendimientos. Entonces, estos son los 4 aspectos que yo pienso que debemos tener en cuenta, que son muy importantes. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta otros factores que son, por ejemplo, la densidad de siembra. No es lo mismo usted fertilizar una hectárea de aguacate que tenga 100 árboles con una que tenga 140. ¿Sí? Entonces, ahí las cantidades van a disminuir, ¿sí? Porque las cantidades van a ser por árbol. Las condiciones ambientales, entonces yo debo fertilizar de acuerdo a las épocas de lluvia, de ver que vaya a haber una humedad en el suelo que permita que la planta pueda absorber de una manera adecuada estos nutrientes. Y por último, los métodos de aplicación. Entonces debemos tener en cuenta si la aplicación se realiza al suelo o lo hace de una forma foliar. Entonces usted puede aplicar los mismos fertilizantes que aplica al suelo, los puede disolver y los puede aplicar de manera foliar. ¿Sí? No necesariamente tiene que comprar nutrientes que vengan para aplicar foliar o que vengan líquidos. Eso sí, bueno, pues tenemos que tener en cuenta cómo se disuelvan estos nutrientes en el agua. Obviamente son asimilados más rápidamente los que aplicamos en una solución de agua que los que aplicamos al suelo, y esperamos que por medio de la humedad ellos vayan siendo asimilables por la planta. Entonces, si nosotros, por ejemplo, necesitamos que haya un efecto inmediato en la planta, debemos aplicarlo de manera foliar. Si tenemos un suelo arenoso y sabemos que los fertilizantes se pueden lixiviar rápidamente, hay la opción de hacer las fertilizaciones foliares. Obviamente tampoco podemos llegar a aplicar todo lo que vamos a aplicar de manera terrestre o de manera en el suelo, aplicarlo de una forma foliar, no, porque pues hay que tener en cuenta las concentraciones de todos esos fertilizantes. Hay unos fertilizantes que son ácidos, otros que son básicos, hay unos que pueden reaccionar. Por ejemplo, no puedo mezclar fósforo con calcio porque se me va a precipitar, o sea, forma un compuesto que me puede taponar boquillas, que finalmente la planta no lo va a absorber, pero es una opción que se puede evaluar. Por otra parte, también se puede complementar la fertilización con aminoácidos, con enraizadores,
con otros nutrientes que lo que pueden es incentivar a la planta a que realice su proceso de absorción de nutrientes y que finalmente se exprese de la manera que se puede expresar, ¿sí? ¿De qué depende que una planta se exprese de la mejor manera? Yo puedo comprar una semilla excelente, me pueden decir que puede llegar a cosecharse tanto fruto por hectárea, pero si yo no lo fertilizo de la manera adecuada, entonces ella no se va a expresar como lo puede hacer, ¿sí? Entonces la planta en su material genético dice: yo puedo llegar a medir 2 metros, puedo llegar a producir tantos frutos o de tanto peso por planta o por hectárea, pero si yo no le aplico lo que ella necesita realmente, entonces ella no lo va a poder hacer, ¿sí? Bueno, esto es todo por hoy. Espero que no haya sido tan aburridora la charla, que hayan entendido. Les cuento que estoy preparando un curso, yo creo que para hacerlo por ahí en un mes, dado pues las solicitudes de algunos de hacerles un curso personalizado, pues entonces veo que lo que podríamos hacer un curso para más personas. Obviamente sería un cupo limitado para que pues fuera una capacitación más pertinente. Les agradezco a todas las personas que me han mandado mensajes de felicitación, a todos los que se han inscrito. Les quiero comentar que para este curso estoy preparándoles una herramienta para la determinación de las cantidades necesarias de fertilización. Entonces quiero que por favor me dejen en los comentarios las fórmulas químicas con las que ustedes fertilizan o de los fertilizantes que están disponibles tanto en su región como en su país, porque en todos lados se utilizan fórmulas diferentes o grados fertilizantes diferentes. Para el que no sepa qué es un grado fertilizante, entonces son los numeritos que vienen en los bultos o en los tarros de los fertilizantes. Entonces los invito a que me dejen en los comentarios o me envíen mensajes privados para así yo hacer la herramienta mucho más eficiente de los cálculos que se necesitan, de los cálculos de fertilizantes que necesitamos. ¿Listo? Entonces, un saludo a todos, nos vemos en un próximo video. Por favor, antes de terminar el video, suscríbase y si le gustó y le sirve, dale like y comparte. Chao, chao.